Hay una mentira que casi todos nos decimos. No es ruidosa, no suena grave. De hecho, suele sonar razonable. Tan razonable que rara vez la cuestionamos. Es esa frase interna que aparece justo cuando algo dentro de ti sabe que ya no puede seguir igual, y aún así decides no moverte. No es no puedo. No es no quiero. Es algo mucho más cómodo que eso. Es ahorita no. Ahorita no es peligroso porque parece prudente. Parece madurez. Parece responsabilidad. Pero en el fondo, muchas veces, es miedo disfrazado de lógica. Y lo más fuerte es que esta mentira no te frena de golpe. Te duerme despacio. Tal vez te reconoces en esto. Sabes que algo no encaja en tu vida. Lo sientes en el cuerpo. En el cansancio que no se va. En la sensación de estar repitiendo días. En ese pensamiento recurrente de esto no era lo que imaginaba. Pero enseguida aparece la voz que dice, tranquilo, luego lo ves, no es tan grave, no es el momento. Y sigues. No porque estés convencido, sino porque cambiar implicaría mirar cosas que incomodan. El autoengaño no es mentirte descaradamente. Es decirte medias verdades que te permiten seguir funcionando sin enfrentarte a lo que duele. Y aquí viene algo importante. No te engañas porque seas débil. Te engañas porque tu mente aprendió que evitar el dolor inmediato era más seguro que enfrentarlo. Nuestro cerebro está diseñado para protegernos, no para transformarnos. Cuando detecta una posible amenaza, y el cambio lo es, activa mecanismos para mantenerte donde estás. Incluso si ese lugar ya no te hace bien. Por eso muchas veces no sientes pánico cuando te autoengañas. Sientes alivio. El alivio de no decidir hoy. El alivio de no confrontar. El alivio de no decepcionar a nadie. El alivio de no perder lo conocido. El problema es que ese alivio tiene fecha de caducidad. Al principio parece que nada pasa. Sigues con tu rutina. Sigues cumpliendo. Sigues aparentando normalidad. Pero por dentro algo se va apagando lentamente. La motivación. La curiosidad. La ilusión. Y empiezas a decir frases como, yo soy así, ya es muy tarde, a esta edad no se cambia, no es para tanto, hay gente peor. Esa última es una de las más peligrosas. Compararte con el sufrimiento ajeno para invalidar el tuyo. Como si solo merecieras cambiar cuando el dolor es extremo. Aquí va una pregunta incómoda, pero honesta. ¿Desde cuándo necesitas estar al límite para escucharte? El autoengaño funciona así, no niega la verdad, la pospone. Y al posponerla una y otra vez, te acostumbras a vivir a medias. A nivel psicológico, esto tiene un efecto muy concreto. Cada vez que sabes que algo necesita cambiar y no haces nada, se genera una pequeña fractura interna. No se nota. No duele fuerte. Pero se acumula. Es la distancia entre lo que sabes y lo que haces. Esa distancia genera ansiedad difusa. Irritabilidad sin causa clara. Sensación de estancamiento. Y muchas veces, culpa. Una culpa rara, sin nombre, que aparece incluso cuando todo está bien. No es culpa por lo que hiciste. Es culpa por lo que no hiciste. El cerebro lo registra. Aunque no lo pienses conscientemente. Sabe que te estás traicionando en algo pequeño. Y cuando eso se repite, la autoestima se resiente. No porque te odies, sino porque empiezas a dejar de confiar en ti. Te dices, sé que debería, pero no. Y poco a poco, esa frase se convierte en identidad. Aquí está la gran trampa del autoengaño. Te hace creer que no cambiar es una decisión neutral. Como si quedarte donde estás no tuviera consecuencias. Pero quedarse también es elegir. Elegir seguir igual. Elegir sostener lo que ya sabes que no funciona del todo. Y no, esto no va de cambiar toda tu vida de golpe. Va de algo mucho más básico. Dejar de mentirte para no sentir miedo. Porque si somos honestos, la mayoría de las veces no cambias no porque no sepas qué hacer, sino porque cambiar te obligaría a aceptar una pérdida. Perder una versión de ti. Perder una expectativa. Perder una seguridad. Perder una excusa. Y perder asusta. Por eso el autoengaño suele sonar tan razonable. Te promete seguridad. Te promete estabilidad. Te promete que más adelante será más fácil. Pero casi nunca lo es. Más adelante voy a hablar de las formas más comunes en las que esta mentira se disfraza de madurez, de paciencia o incluso de amor propio. Y también de por qué muchas personas confunden autoengaño con aceptación. Por ahora, solo quédate con esto, sin responder rápido. ¿Qué verdad llevas tiempo posponiendo porque enfrentarla implicaría cambiar algo importante? No hace falta que la digas. Ni siquiera que la formules con palabras. Basta con que la reconozcas. Porque el cambio no empieza cuando haces algo grande. Empieza cuando dejas de justificar lo que ya sabes.
Y esa es una de las decisiones internas más silenciosas y más poderosas que existen. Hay algo todavía más sutil que el ahorita no. Algo que se mete más profundo y se queda más tiempo. Es cuando te dices, sí quiero cambiar, pero primero tengo que estar mejor. Mejor económicamente. Mejor emocionalmente. Más tranquilo. Con más tiempo. Con menos problemas. Y suena lógico. Suena responsable. Suena adulto. Pero aquí está la trampa. Ese primero casi nunca llega. Porque la vida no se ordena sola para que tú por fin te animes a moverte. Al revés. Muchas veces el orden aparece después del movimiento, no antes. El autoengaño más fuerte no es negarte el cambio. Es condicionarlo. Es decirte que cambiar es algo que harás cuando ya no tengas miedo, cuando ya no estés cansado, cuando ya no te duela, cuando ya tengas todo claro. Y eso es pedirle a la vida algo que no funciona así. Cambiar casi siempre ocurre en medio del caos, no después. Pero la mente odia esa idea. Odia la incertidumbre. Odia no tener garantías. Entonces fabrica historias que suenan sensatas para que no tengas que actuar. Historias como, no es el momento adecuado, tengo que pensarlo bien, no quiero equivocarme, mejor aguanto un poco más. Y aguantas. Aguantas relaciones que ya no te hacen bien, pero no son tan malas. Aguantas trabajos que te apagan, pero te dan estabilidad. Aguantas versiones de ti que ya no te representan, pero son conocidas. El problema no es aguantar. A veces aguantar es necesario. El problema es cuando aguantar se convierte en tu forma de vivir. Ahí el autoengaño se vuelve identidad. Empiezas a verte como alguien resistente, fuerte, paciente. Y ojo, muchas veces sí lo eres. Pero también puede ser una forma elegante de no escucharte. Hay personas que confunden aguantar con madurez. Y no siempre es lo mismo. La madurez no es soportarlo todo. La madurez también es saber cuando algo ya no va contigo. A nivel interno, cada vez que postergas un cambio que sabes que necesitas, tu cuerpo lo registra. No como pensamiento, sino como sensación. Tensión en el pecho. Pesadez. Falta de entusiasmo. Una especie de constante frente a la vida. No es depresión. Es desconexión. Y la desconexión duele de una forma rara, porque no grita. Susurra. Por eso muchos no se dan cuenta hasta que ya están muy lejos de sí mismos. El autoengaño también se disfraza de paciencia. Te dices que estás siendo paciente, pero en realidad estás paralizado. Esperando que algo externo te dé permiso. Que alguien te diga ahora sí. Que una señal clara aparezca. Pero casi nunca hay una señal clara. Lo que hay es una incomodidad persistente que va creciendo. Y aquí viene algo que no suele gustar escuchar. Muchas veces no cambias porque cambiar implicaría aceptar que te equivocaste. Que elegiste algo que no era para ti. Que sostuviste algo más tiempo del necesario. Que te adaptaste de más. Aceptar eso toca el ego. Porque el ego quiere coherencia narrativa. Quiere sentir que todo tuvo sentido, que todo fue correcto, que no hubo errores. Pero vivir alineado no es vivir sin errores. Es vivir sin mentirte sobre ellos. El autoengaño protege tu imagen interna, pero sacrifica tu verdad. Y tarde o temprano, esa verdad busca salida. A veces en forma de ansiedad. A veces en forma de cansancio extremo. A veces en forma de apatía. A veces en forma de estallidos emocionales que no entiendes. No aparecen de la nada. Se acumulan. Cada ahorita no deja un residuo. Cada no es tan grave deja un peso. Cada me aguanto deja una factura pendiente. Y llega un punto donde ya no puedes explicarte por qué te sientes como te sientes. Porque la causa no fue un evento, sino muchos pequeños abandonos internos. Aquí es donde quiero que te preguntes algo sin juzgarte. ¿En qué área de tu vida llevas más tiempo diciéndote que no es el momento? No busques la respuesta perfecta. Busca la que te incomoda un poco. Porque esa incomodidad no es tu enemiga. Es información. Más adelante voy a hablar de cómo el autoengaño se vuelve una identidad completa, y de por qué a veces defendemos con uñas y dientes una vida que ya no nos representa. Y también de cómo empezar a romper esta mentira sin hacer cambios drásticos ni decisiones impulsivas. Por ahora, solo reconoce esto. No cambiar también es una elección. Y elegir sin conciencia es la forma más lenta de perderte. Llega un momento en el que el autoengaño deja de ser solo una frase interna y se convierte en una forma completa de vivir. Ya no es solo ahorita no. Es así soy yo. Y esa es una de las trampas más peligrosas, porque suena a identidad. Cuando te dices yo soy así, muchas veces no estás describiéndote. Te estás limitando. Estás cerrando la puerta a cualquier posibilidad de cambio antes de que siquiera se asome. Yo siempre he sido así. Yo no sirvo para eso.
Yo no soy de los que cambian. Yo ya me conozco. Y sí, te conoces. Pero también te has acostumbrado. Hay una diferencia enorme entre conocerte y resignarte. El autoengaño se vuelve identidad cuando empiezas a defender tu estancamiento como si fuera autenticidad. Cuando confundes estabilidad con inmovilidad. Cuando llamas realismo a lo que en el fondo es miedo. Porque cambiar no solo implica hacer cosas distintas. Implica soltar la historia que te cuentas sobre quién eres. Y eso duele más de lo que parece. La mente humana ama las historias coherentes. Aunque no sean felices. Prefiere una narrativa triste pero conocida que una incierta pero posible. Por eso muchas personas se aferran a versiones de sí mismas que ya no les quedan, como si soltar esa identidad fuera quedarse sin suelo. A nivel psicológico, esto tiene sentido. Tu identidad es una especie de mapa. Te dice cómo moverte, qué esperar, qué evitar. Cambiar ese mapa genera desorientación. Y el cerebro interpreta la desorientación como peligro. Por eso el autoengaño no se siente como mentira. Se siente como protección. Te protege de la incomodidad de no saber quién serías si dejaras de ser quien eres ahora. Y aquí aparece otro disfraz muy común del autoengaño, el humor. Te ríes de lo que te duele. Haces chistes sobre tu cansancio, tu frustración, tu insatisfacción. Dices cosas como así es la vida o qué le vamos a hacer. El humor alivia, sí, pero también puede anestesiar. Hay personas que se vuelven expertas en minimizar lo que sienten. No porque no les importe, sino porque sentirlo de verdad implicaría mover algo que llevan años sosteniendo. El problema es que lo que no se mueve, se pudre. No de forma dramática, de forma lenta, silenciosa. Empieza a afectar tu energía, tu entusiasmo, tu forma de vincularte. Empiezas a vivir en automático, a responder más que a elegir. Y cuando alguien te pregunta qué quieres, te quedas en blanco. No porque no quieras nada, sino porque llevas tanto tiempo adaptándote que ya no sabes cómo escuchar ese deseo sin culpa. El autoengaño también se disfraza de responsabilidad. Te dices que no cambias porque tienes obligaciones, porque otros dependen de ti, porque no puedes darte el lujo de pensar en ti. Y es verdad, hay responsabilidades reales. Pero aquí va una pregunta incómoda. ¿Desde cuándo cuidarte a ti es un lujo y no una necesidad? Muchas personas usan la responsabilidad como excusa para no mirar su propia infelicidad. Porque mirarla implicaría aceptar que algo tiene que cambiar, y eso implicaría incomodar a otros. Y claro que incomoda. Pero hay algo que casi nunca se dice. Cuando te autoengañas por mucho tiempo, no solo te fallas a ti. Empiezas a fallarle a los demás desde un lugar más profundo. Te vuelves menos presente, más irritable, más distante, más apagado. No porque quieras, porque estás cansado de sostener algo que ya no te representa. El autoengaño te permite seguir funcionando, pero a costa de tu vitalidad. Y aquí aparece una sensación muy específica que muchas personas reconocen cuando se permiten ser honestas, la sensación de estar desperdiciando algo. No talento necesariamente, no oportunidades concretas, sino vida, tiempo emocional, energía, presencia. No es una sensación dramática, es más bien una melancolía constante, como si algo importante estuviera esperando, pero nunca fuera el momento de ir por ello. Y entonces te dices otra frase muy peligrosa: más adelante. Más adelante cuando tenga más tiempo. Más adelante cuando esté más seguro. Más adelante cuando no duela tanto. Pero la vida no se vive más adelante. Se vive ahora, incluso cuando no estás listo. El autoengaño te promete que te protegerá del dolor del cambio. Lo que no te dice es que te expone al dolor de la repetición. La repetición de días iguales, de pensamientos iguales, de decisiones postergadas. Más adelante voy a hablar de por qué muchas personas defienden con tanta fuerza su propia mentira cuando alguien la cuestiona, y de cómo el ego se convierte en guardián del autoengaño. Y también de cómo empezar a desarmar esta identidad sin perderte ni destruir lo que has construido. Por ahora, obsérvate con suavidad. ¿Qué historia te cuentas sobre ti que ya no te deja crecer? ¿Qué frase repites tanto que ya ni la cuestionas? No te ataques por eso. Entiéndelo. El autoengaño no nació para dañarte. Nació para protegerte cuando no sabías cómo cambiar. Pero llega un punto en el que esa protección empieza a ahogarte. Y reconocer eso, ya es el primer movimiento real. Hay algo que ocurre cuando alguien, aunque sea sin querer, roza la mentira que te cuentas. No tiene que atacarte. No tiene que señalarte. A veces basta una pregunta simple, un comentario casual, una comparación inesperada, y de inmediato sientes tensión. Te pones a la defensiva. Te justificas. Explicas de más. Cambias de tema.
No porque esa persona tenga razón, sino porque tocó algo que ya estaba sensible. Ahí es donde el autoengaño muestra su verdadera función, no solo evitar el cambio, sino proteger al ego. El ego no es malo, no es el villano. Es una estructura psicológica que intenta mantener una imagen estable de quién eres. El problema es que, cuando esa imagen ya no coincide con lo que sientes por dentro, el ego se convierte en guardián de una historia que ya no te sirve. Y la defiende con fuerza. Por eso a veces reaccionas más fuerte de lo que la situación amerita. Por eso ciertas críticas te duelen más que otras. Por eso hay temas que evitas. No porque no los entiendas, sino porque te acercan demasiado a una verdad que implicaría cambiar. El ego prefiere tener razón antes que ser libre. Prefiere sostener una identidad conocida antes que arriesgarse a una versión más auténtica pero incierta. Y aquí aparece otra mentira muy común. Si cambio, voy a perder todo lo que he construido. Esta frase pesa mucho, porque muchas personas no están estancadas por falta de deseo, sino por miedo a tirar por la borda años de esfuerzo. Relaciones, reputación, estabilidad, reconocimiento. Todo eso cuenta. Todo eso importa. Pero el autoengaño exagera el costo del cambio y minimiza el costo de no cambiar. Te hace creer que cambiar implica destruir, cuando muchas veces implica ajustar, reordenar, resignificar. No todo cambio es ruptura. Pero el miedo te lo presenta así para que no te muevas. A nivel interno, esto genera una tensión constante entre dos fuerzas. La parte de ti que quiere seguir siendo coherente con lo que has sido, y la parte de ti que ya no puede ignorar lo que siente. Esa tensión desgasta mucho. Por eso hay personas que viven cansadas sin razón clara. No es falta de energía física, es agotamiento psíquico. El cansancio de sostener una vida que ya no encaja del todo con quien eres hoy. Y cuanto más tiempo sostienes esa tensión, más sensible te vuelves a cualquier cosa que la evidencie. Te molesta ver a otros cambiar. Te irrita escuchar discursos sobre crecimiento. Te incomodan las historias de gente que se atrevió. No porque estés en contra, sino porque te recuerdan algo que estás evitando. El autoengaño también se protege atacando. Atacando ideas. Atacando personas. Atacando posibilidades. Diciendo que eso no es realista, que es privilegio, que es fantasía, que es moda. A veces es verdad. A veces no. Pero muchas veces es una forma elegante de no mirarte. Aquí hay algo muy importante. Nadie cambia porque lo confrontan. El cambio no nace de la culpa ni del ataque. Nace de un momento de honestidad interna donde ya no puedes seguir sosteniendo la mentira sin sentirte peor. Ese momento no se puede forzar. Pero sí se puede reconocer cuando llega. Suele llegar como una incomodidad persistente. Como una pregunta que vuelve una y otra vez. Como una sensación de ya no puedo seguir diciéndome esto. Y cuando llega, el ego entra en pánico. Te llena de argumentos. Te recuerda todo lo que podrías perder. Te muestra escenarios catastróficos. Te convence de que estás exagerando, de que no es para tanto, de que siempre ha sido así. No lo hace para dañarte. Lo hace porque no sabe otra forma de protegerte. Pero aquí viene una verdad clave. El ego no sabe guiarte hacia una vida con sentido. Solo sabe mantenerte a salvo de lo desconocido. Y a veces, lo desconocido no es peligro. Es crecimiento. Cuando empiezas a ver esto, algo cambia. No de inmediato. Pero empiezas a notar cuando una decisión nace del miedo y cuando nace de la coherencia. Empiezas a distinguir la voz que quiere proteger tu imagen de la voz que quiere cuidarte de verdad. No siempre es clara. A veces se mezclan. Pero con el tiempo, la diferencia se siente en el cuerpo. La voz del autoengaño suele sentirse apretada, urgente, defensiva. La voz de la honestidad suele sentirse incómoda, pero más amplia. Más adelante voy a hablar de cómo empezar a escuchar esa segunda voz sin hacer locuras, sin romper todo, sin ponerte en riesgo innecesario. Porque cambiar no es saltar al vacío. Es dejar de tapar el suelo que ya se está moviendo. Por ahora, obsérvate con curiosidad. ¿Qué temas te ponen a la defensiva sin que sepas bien por qué? ¿Qué verdades minimizas cada vez que aparecen? No te juzgues por eso. El autoengaño no es un fallo moral. Es una estrategia que tuvo sentido en algún momento. La pregunta no es por qué te engañas. La pregunta es cuánto más estás dispuesto a hacerlo. Y esa pregunta, aunque incomode, ya empieza a abrir una grieta por donde puede entrar algo nuevo. Hay un punto en el que sostener el autoengaño empieza a costar más energía que enfrentar la verdad. No llega como una revelación clara. Llega como agotamiento. Como una sensación de ya no me alcanza. No el tiempo. No el dinero. La energía interna. Te despiertas cansado incluso después de dormir. Te molestas por cosas pequeñas.
Te cuesta entusiasmarte. Y no sabes bien por qué, porque en teoría tu vida es normal. Funciona, pero no vibra. Ese es uno de los precios más altos del autoengaño. Te roba vitalidad. No de golpe. Poco a poco. Cada vez que sabes que algo no va contigo y aún así sigues ahí, algo en ti se encoge. No es drama. Es desgaste. Como usar zapatos que no te quedan. Al principio aguantas, luego caminas mal, y un día ya no puedes ignorar el dolor. El problema es que, cuando llevas mucho tiempo así, confundes el cansancio con tu personalidad. Te dices que eres flojo, desmotivado, apático. Te criticas. Te empujas. Te comparas. Y no te das cuenta de que no estás cansado de vivir. Estás cansado de vivir algo que no sientes tuyo. Aquí el autoengaño da otro giro peligroso. Te hace creer que el problema eres tú, no la vida que estás sosteniendo. Entonces empiezas a arreglarte. Más disciplina. Más control. Más exigencia. Te fuerzas a ser productivo, positivo, constante. Y puede que funcione un rato. Pero el desgaste vuelve. Porque no es un problema de actitud. Es un problema de coherencia. La mente puede aguantar muchas contradicciones. El cuerpo no tanto. Por eso muchas personas empiezan a somatizar cuando se autoengañan durante años. Dolores sin causa clara. Tensión crónica. Ansiedad física. Problemas de sueño. No porque estén mal, sino porque el cuerpo está diciendo algo que la mente lleva tiempo callando. El autoengaño también afecta cómo te hablas. Empiezas a tratarte con dureza. Te dices que exageras, que te quejas de más, que deberías estar agradecido. Y sí, el agradecimiento es importante. Pero usarlo para invalidar lo que sientes es otra forma de violencia interna. Aquí va una verdad incómoda. Puedes estar agradecido y aún así querer cambiar. Una cosa no cancela la otra. Pero el autoengaño te hace creer que si no estás feliz con lo que tienes, eres desagradecido. Y así te callas. Otra vez. Poco a poco, la vida se vuelve algo que soportas, no algo que eliges. Y cuando alguien te pregunta cómo estás, respondes bien casi por reflejo. No porque sea verdad, sino porque explicar lo que sientes sería demasiado largo y demasiado honesto. Aquí aparece otro síntoma claro del autoengaño, la desconexión con el deseo. Ya no sabes bien qué quieres. No porque no tengas deseos, sino porque los has postergado tanto que se quedaron en silencio. Te cuesta ilusionarte. Te cuesta imaginar algo distinto. No porque no haya opciones, sino porque te acostumbraste a no mirarlas. Y cuando alguien habla de cambiar, de elegir otra cosa, de empezar de nuevo, algo en ti se activa, pero enseguida lo apagas. Te dices que no es realista, que no es para ti, que no tienes energía para eso. Claro que no tienes energía. La estás usando toda para sostener algo que ya no va contigo. El autoengaño te convence de que cambiar te agotaría más. Pero muchas veces es al revés, lo que te agota es no cambiar. No cambiar requiere estar todo el tiempo justificando, adaptándote, empujándote, silenciándote. Cambiar duele, sí, pero libera una energía enorme que estaba atrapada. Aquí no hablo de cambios impulsivos ni de decisiones radicales sin pensar. Hablo de dejar de ignorar lo obvio, de dejar de llamarle normal a lo que te apaga. Y aquí viene algo clave. No necesitas tener claro el que sigue para dejar de mentirte. Esa es otra trampa del autoengaño. Te dice que no puedes soltar algo hasta que tengas algo mejor. Como si la claridad apareciera antes del movimiento. Como si primero tuvieras que ver el camino completo. Pero la mayoría de las veces, la claridad aparece después del primer paso honesto, no antes. Ese primer paso no es renunciar, ni terminar, ni cambiar todo. A veces es tan simple como admitir, esto ya no me hace bien. Decírtelo sin justificarte, sin compararte, sin minimizarlo, solo reconocerlo. Ese reconocimiento, aunque no cambie nada por fuera todavía, cambia algo enorme por dentro. Deja de dividirte. Más adelante voy a hablar de cómo dar pasos reales sin sabotearte, sin caer en extremos, sin perder lo que sí importa. Y también de cómo lidiar con el miedo que aparece justo cuando empiezas a dejar de mentirte. Por ahora, pregúntate con honestidad suave. ¿Qué parte de tu cansancio no viene del esfuerzo, sino de la incoherencia? ¿Qué estás sosteniendo que ya no te sostiene? No corras a cambiarlo todo. Solo deja de decirte que no pasa nada. Porque si pasa, y escucharlo a tiempo puede ahorrarte años de desgaste silencioso. Hay un momento muy delicado en todo este proceso. Es cuando, por primera vez en mucho tiempo, dejas de huir de la verdad, pero todavía no sabes qué hacer con ella. Ya no puedes mentirte como antes, pero tampoco te sientes listo para cambiar del todo. Y ese punto es incómodo. Mucho.
Aquí es donde mucha gente se confunde y piensa que está peor. Porque antes, aunque estuvieras apagado, al menos tenías una historia clara. Esto es lo que hay. Así es la vida, no se puede más. Era triste, pero estable. Ahora no. Ahora hay una incomodidad nueva. Una lucidez que no te deja en paz. Y esa lucidez pesa. Empiezas a ver patrones que antes normalizabas. Respuestas automáticas. Decisiones que tomas por miedo. Relaciones que sostienes por costumbre. Ritmos que sigues por inercia. Y ya no puedes no verlos. Eso genera ansiedad. No porque estés retrocediendo, sino porque estás despertando. El autoengaño era un sedante. Te mantenía funcionando sin sentir demasiado. Cuando empieza a caerse, sientes más. Y sentir más asusta, sobre todo si llevas años anestesiado. Aquí aparece otro mecanismo muy común, el autoataque. Te empiezas a decir cosas como, soy un desastre, como no me di cuenta antes, perdí mucho tiempo, ya es tarde. Es curioso, porque cuando ya no puedes mentirte, la mente intenta castigarte. Como si la culpa fuera a resolver algo. Pero la culpa no transforma. Solo paraliza. Ese autoataque también es una forma de no cambiar. Porque mientras te culpas, no actúas. Te quedas atrapado en el pasado, en lo que no hiciste, en lo que debiste haber sido. Y aquí va algo importante. Darte cuenta tarde no significa que ya no valga la pena. Significa que ahora estás listo. No antes. Ahora. Antes no podías verlo. O no podías sostenerlo. Y eso no te hace tonto ni débil. Te hace humano. El autoengaño no cae cuando quieres. Cae cuando puedes. Y cuando cae, no necesitas exigirte claridad total. Necesitas contención. Necesitas aprender a estar contigo sin latigarte por haber tardado. Este punto del camino no es para decisiones drásticas. Es para algo más básico y más difícil, no volver a mentirte para sentirte tranquilo. Porque la tentación de volver al autoengaño es fuerte. Muy fuerte. La mente te va a decir, ya pensaste demasiado, mejor distráete, esto te está haciendo mal, antes estabas mejor. Y sí, antes estabas más dormido. Dormir a veces se siente mejor que despertar. Pero despertar es el único camino hacia una vida que se sienta propia. Aquí es donde muchas personas vuelven atrás. No porque no quieran cambiar, sino porque no toleran esta fase intermedia. Esta tierra de nadie entre la mentira cómoda y la verdad incómoda. Y sin embargo, esta fase es clave. Porque aquí se redefine algo fundamental, tu relación contigo. Si en este punto te vuelves contra ti, refuerzas el mensaje interno de que la verdad duele y que no es seguro escucharla. Pero si te acompañas, si te hablas con respeto, si te permites no saber aún, algo se repara. Empiezas a confiar en que puedes mirar lo que duele sin romperte. Eso es autoestima real. No sentirte bien todo el tiempo. No tener respuestas claras. Sino saber que no te vas a abandonar cuando las cosas se ponen incómodas. A nivel interno, esto baja muchísimo la ansiedad. Porque la ansiedad no viene solo de no saber qué hacer. Viene de sentir que estás solo frente a lo que sientes. Cuando te quedas contigo, aunque no cambies nada por fuera todavía, algo se regula por dentro. Empiezas a notar que no necesitas resolver tu vida en una semana. Que no necesitas justificarte. Que no necesitas demostrar nada. Solo necesitas no traicionarte de nuevo. Y eso ya es un cambio enorme. Más adelante voy a hablar de cómo empezar a dar pasos pequeños pero reales sin entrar en pánico, sin sabotearte, sin irte a extremos. Y también de cómo diferenciar una decisión honesta de una reacción impulsiva nacida del hartazgo. Por ahora, obsérvate en este punto exacto. ¿Estás usando la culpa para castigarte en lugar de usar la verdad para cuidarte? ¿Te exiges claridad cuando lo que necesitas es paciencia? No te apresures a arreglarlo todo. No vuelvas a dormirte tampoco. Quédate ahí. En esa incomodidad honesta. Porque justo ahí, el cambio empieza a dejar de ser una idea y empieza a volverse posible. Llega un momento en el que algo empieza a cambiar, aunque por fuera no se note nada. Sigues en el mismo lugar, con la misma gente, haciendo más o menos lo mismo, pero por dentro ya no eres el mismo. Y eso es peligroso. No para mal. Peligroso porque ya no puedes hacerte el tonto. Antes, el autoengaño te servía como anestesia. Ahora ya no funciona igual. Intentas volver a decirte no pasa nada, exagero, ya se me va a pasar, y algo dentro no te cree. La mentira pierde efecto. No desaparece del todo, pero ya no te tranquiliza. Y eso genera una sensación muy rara, inquietud sin urgencia. No es ansiedad desbordada. Es una especie de incomodidad lúcida. Como cuando sabes que dejaste algo pendiente y no puedes olvidarlo del todo. Puedes distraerte un rato, pero vuelve.
Aquí aparece algo clave, empiezas a sentir responsabilidad. No culpa. Responsabilidad. La diferencia es enorme. La culpa te hunde en el pasado. La responsabilidad te trae al presente. Te das cuenta de que nadie va a venir a rescatarte de la vida que no te gusta. Que nadie va a decidir por ti. Que nadie va a vivir por ti. Y eso asusta, pero también libera. Porque si nadie va a hacerlo por ti, entonces tú sí puedes hacer algo. Aunque sea pequeño. El autoengaño se alimenta de la fantasía de que algún día algo externo va a cambiar y entonces tú cambiarás. La alineación empieza cuando entiendes que es al revés. No cambias cuando la vida se ordena. La vida se empieza a ordenar cuando tú cambias algo. Y aquí es donde mucha gente se bloquea, porque piensa en cambios enormes. Renuncias, cortes, decisiones radicales. Y claro, eso da miedo. Pero el cambio real casi nunca empieza ahí. Empieza en algo mucho más incómodo y mucho menos visible. Dejar de actuar contra ti en lo pequeño. Dejar de decir sí cuando sabes que no. Dejar de posponer conversaciones que sabes que necesitas. Dejar de llenar cada silencio para no escucharte. Dejar de justificarte cuando algo ya no te hace bien. Son gestos mínimos, pero son profundos. Porque cada uno de esos gestos le manda un mensaje muy claro a tu sistema interno. Puedo confiar en mí. Y esa confianza no aparece por pensar bonito. Aparece por experiencia. Por coherencia repetida. Durante mucho tiempo, tal vez, aprendiste que traicionarte era el precio de pertenecer, de sobrevivir, de avanzar. Y funcionó. Hasta que dejó de hacerlo. Ahora estás aprendiendo otra cosa, que escucharte también es una forma de protección. Esto cambia tu diálogo interno. Ya no te hablas solo para exigirte. Empiezas a hablarte para orientarte. Para cuidarte. Para no empujarte contra paredes que ya conoces. Y aquí ocurre algo muy importante. El miedo empieza a cambiar de forma. Antes, el miedo era, ¿y si cambio y sale mal? Ahora empieza a ser, ¿y si no cambio y esto sigue así? Ese cambio es enorme. Porque ya no estás paralizado por el riesgo del movimiento, sino por el riesgo de la repetición. Empiezas a ver con más claridad el costo de quedarte donde estás. No como drama, sino como realidad. Sabes cuánto te está costando en energía, en presencia, en vida. Y al mismo tiempo, empiezas a darte permiso para no hacerlo perfecto. Para no tener el plan completo. Para equivocarte. Porque entiendes algo fundamental, no necesitas tener razón para ser honesto. Solo necesitas dejar de mentirte. Este punto no es heroico. No se siente poderoso. Se siente sobrio. Adulto. Real. Es cuando dejas de buscar excusas elegantes y empiezas a asumir que tu vida, tal como es, también es tu responsabilidad. No en el sentido de culpa, sino en el sentido de elección. Y sí, hay cosas que no elegiste. Contextos, heridas, limitaciones. Eso es real. Pero también es real que hay pequeñas decisiones que sí están en tus manos, aunque no cambien todo de inmediato. Más adelante voy a cerrar este recorrido hablando de la mentira final. La más profunda. Esa que se esconde incluso cuando ya dejaste de engañarte en muchas cosas. Y de cómo soltarla no te convierte en alguien distinto, sino en alguien más libre. Por ahora, obsérvate con honestidad tranquila. ¿Qué cosas pequeñas ya no puedes seguir haciendo sin sentirte mal contigo? ¿Qué gestos mínimos serían una forma de dejar de traicionarte? No subestimes lo pequeño. El autoengaño se sostiene en microrenuncias. La verdad también empieza ahí. Y cuando empiezas a vivir así, aunque el mundo no cambie de golpe, algo dentro se alinea. Y esa alineación ya no tiene vuelta atrás. Hay una última capa del autoengaño que suele aparecer justo cuando crees que ya entendiste todo. Es más silenciosa, más sofisticada, y por eso mismo, más peligrosa. Es cuando te dices, sí, ya sé todo esto, pero yo puedo con ello. No suena a mentira, suena a fortaleza, a madurez, a autocontrol. Te dices que no estás tan mal, que has pasado cosas peores, que puedes aguantar un poco más, que no es para tanto, que ya entendiste lo que pasa y con entenderlo debería bastar. Pero entender no transforma, solo ilumina. El cambio no ocurre cuando comprendes la verdad, sino cuando dejas de vivir en contra de ella. Esta es la mentira final. Creer que darte cuenta es lo mismo que cambiar. Muchas personas se quedan atrapadas ahí. Leen, escuchan, reflexionan, asienten. Se sienten identificadas, incluso aliviadas. Y luego, siguen igual. No por falta de capacidad, sino porque confunden conciencia con acción. La conciencia sin movimiento se vuelve otra forma elegante de estancamiento. Y ojo,
No hablo de acción impulsiva ni de cambios drásticos. Hablo de coherencia mínima. De alinear lo que ya sabes con lo que haces, aunque sea en lo pequeño. Porque aquí hay algo muy humano. A veces preferimos sentirnos lúcidos antes que vulnerables. Preferimos decir ya lo entendí antes que admitir no sé cómo hacerlo y me da miedo. La lucidez te da identidad. Te hace sentir un paso adelante. La vulnerabilidad te deja expuesto. Y el autoengaño aprovecha eso. Te convence de que pensar mucho es avanzar. De que hablarlo es suficiente. De que reconocerte en el problema ya es parte de la solución. Pero no siempre lo es. Hay verdades que no piden análisis. Piden respeto. Cuando sabes que algo no va contigo y sigues ahí, no es falta de comprensión. Es falta de coherencia. Y eso no se arregla pensando más. Se arregla escuchándote y actuando distinto, aunque incomode. Aquí es donde muchas personas vuelven a caer en la mentira original, pero con otro nombre. Ya no dicen ahorita no. Ahora dicen estoy en proceso. Y sí, estás en proceso. Pero el proceso también puede usarse como escondite. Estar en proceso no significa quedarte eternamente en el mismo punto. Significa moverte, aunque sea lento. Aunque sea torpe. Aunque no se note desde fuera. El autoengaño ama los procesos infinitos porque no exigen decisiones concretas. Y aquí viene una verdad incómoda. No necesitas estar listo para cambiar. Necesitas estar dispuesto. Listo es una fantasía. Dispuesto es una elección. Dispuesto a sentir incomodidad sin huir. Dispuesto a decepcionar expectativas ajenas. Dispuesto a no entenderlo todo. Dispuesto a equivocarte sin abandonarte. Cuando esa disposición aparece, algo se desbloquea. No mágicamente, pero de forma real. Empiezas a notar que ya no te conformas con entender por qué estás así. Empiezas a querer vivir distinto. No porque odies tu vida, sino porque ya no quieres seguir traicionándote. Y aquí ocurre algo clave. El miedo cambia de lugar. Antes, el miedo era al cambio. Ahora empieza a ser a seguir igual sabiendo lo que sabes. Ese miedo no paraliza. Empuja. No te grita. Te acompaña. Y empiezas a sentir una especie de respeto nuevo por ti. No admiración. Respeto. Porque estás siendo honesto incluso cuando no sabes cómo salir. Ese respeto interno es la base de cualquier cambio real. Más adelante voy a cerrar este recorrido con algo muy simple, pero muy potente. ¿Qué pasa cuando dejas caer la mentira por completo? No para convertirte en alguien nuevo, sino para volver a alguien que dejaste atrás. Y como ese regreso no se siente como euforia, sino como alivio. Por ahora, pregúntate esto con total honestidad. ¿Estás usando la conciencia como excusa para no moverte? ¿Te dices ya entendí para no hacer lo que sabes que toca? No te juzgues por la respuesta. El autoengaño no se va de golpe. Se debilita cada vez que eliges coherencia en lugar de comodidad. Y cuando eso pasa, aunque sea en algo pequeño, la mentira empieza a perder su último refugio. Y tú, empiezas a recuperar algo que creías perdido, la capacidad real de cambiar. Hay un momento muy silencioso en el que la mentira ya no se sostiene. No porque la hayas combatido, ni porque alguien te haya convencido, sino porque simplemente deja de tener sentido seguir cargándola. No hay drama. No hay anuncio. Solo una sensación interna muy clara. Ya no quiero seguir viviendo así. Y lo curioso es que ese momento no llega con fuerza, llega con cansancio. Un cansancio distinto. No el de estar agotado por la vida, sino el de estar cansado de traicionarte. Ahí es donde todo se simplifica. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque deja de estar tan enredada por dentro. Dejas de negociar contigo en lo esencial. Dejas de justificar lo injustificable. Dejas de llamarle normal a lo que te apaga. Y aparece algo que no es euforia, pero se parece mucho a la paz. Alivio. El alivio de ya no tener que convencerte. El alivio de ya no tener que aguantar por inercia. El alivio de decirte la verdad aunque todavía no sepas qué hacer con ella. Ese alivio es el inicio del cambio real. Porque cuando dejas de mentirte, empiezas a tomar decisiones desde otro lugar. No desde el miedo. No desde la presión. Desde la coherencia. Y la coherencia no grita. No corre. No se explica de más. La coherencia se siente. Empiezas a notar que algunas cosas simplemente ya no te salen. No puedes decir que sí con la misma facilidad. No puedes ignorar ciertas incomodidades. No puedes seguir forzándote sin que algo en ti se resista. Y eso no es sabotaje. Es alineación. La alineación no te convierte en alguien distinto. Te devuelve a alguien que dejaste atrás por adaptarte demasiado. A alguien más honesto. Más sencillo. Más presente. No significa que ahora todo sea claro. Significa que ahora no te mientes cuando algo no lo es.
Y aquí viene lo más importante de todo. Cambiar no es dejar tu vida atrás, es dejar de vivirla a medias. No necesitas quemarlo todo. No necesitas certezas absolutas. No necesitas tener el plan completo. Solo necesitas una cosa: dejar de usar la mentira para protegerte del miedo. Porque el miedo no se va cuando te escondes. Se vuelve más grande. Y el miedo se hace manejable cuando lo miras de frente, sin adornos. Tal vez no cambies hoy. Tal vez no mañana. Pero si ya no te mientes, el cambio ya empezó. Empieza cada vez que eliges escucharte en lugar de silenciarte. Cada vez que respetas un límite. Cada vez que no te fuerzas. Cada vez que te tratas con más honestidad que exigencia. Eso construye algo muy fuerte: confianza en ti. No la confianza grandiosa de puedo con todo, sino la más real de todas: no me voy a abandonar. Y cuando sabes eso, cuando de verdad lo sabes, el autoengaño pierde su última función. Ya no te protege, ya no te calma, ya no te sirve. Porque prefieres la verdad incómoda a la mentira cómoda. Prefieres la coherencia al alivio momentáneo. Prefieres una vida real a una vida soportable. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad. Fue porque algo de esto ya estaba pasando dentro de ti. Y si este espacio te ayudó a ponerle palabras a algo que venías sintiendo, dejar un like, comentar qué parte te tocó o suscribirte no es un gesto vacío. Es una forma de decirte: me estoy escuchando. Y si conoces a alguien que vive atrapado en esa misma mentira silenciosa, compartir esto no es imponerle nada. Es tenderle un espejo. A veces eso basta para que alguien empiece a despertar. No tienes que convertirte en otra persona. No tienes que arreglarte. No tienes que llegar a ningún lugar especial. Solo tienes que dejar de mentirte. Y cuando haces eso, aunque el camino no sea fácil, por primera vez se siente tuyo.